Bienvenidos a la lección de Escuela Sabática. Para el día de hoy, lunes 4 de marzo, tenemos como título, Emerson, recordar la historia y alabar a Dios. Qué interesante título, ¿sí o no? Así es. El propósito del Salmo 105, a diferencia del Salmo 78, es que el Salmo 78 nos dice lo que no debemos imitar de la historia, pero el Salmo 105 nos muestra lo que sí debemos imitar. Esto quiere decir que no todos los eventos históricos del pueblo de Israel fueron malos, Aldair. Los patriarcas, por ejemplo, fueron personas que se destacaron por su fe incondicional en Dios. Entonces, en este sentido, vamos a analizar la vida de cuatro personajes muy rápidamente que nos muestra el Salmo 105 para ver las cosas que podemos nosotros imitar de estos héroes de la fe. Ok, y aprender de ellos. Y especialmente está el patriarca Abraham, ¿verdad? Para nosotros, Abraham es algo como una persona fuera de lo común. ¿Por qué razón? O por decir así, loca. ¿Sí? Porque a usted le dicen, usted va a dejar su trabajo fijo, su empleo, y entonces para irse a aventurear o a experimentar, y eso. Entonces Abraham nos muestra un qué, algo de la fe, ¿verdad? Háblanos un poco del patriarca Abraham allí. Es conocido como el padre de la fe y es conocido como el padre de la fe porque sencillamente, como lo decía Aldair, Abraham era un hombre rico que vivía en Mesopotamia y se le aparece una voz de repente y le dice a Abraham: deja tu tierra, tu parentela, tu riqueza, tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera Dios le dijo a cuál tierra, sino que él salió como viendo a lo invisible, una experiencia similar a la de Moisés. El punto es que Abraham creyó a Dios y ese acto le fue contado por justicia. Por eso Abraham es un hombre tan importante para el pueblo hebreo, porque es un ejemplo de fe. Pero hay otro personaje muy importante y es su hijo, ¿no? La herencia allí. O mejor, su nieto, Jacob. ¿Qué podemos aprender de Jacob, por ejemplo, Aldair? Jacob, mira, un hombre que se equivocó muchas veces, pero confió siempre en esa restauración que Dios hacía en su vida. Y eso, Jacob, se asemeja mucho a nosotros en la actualidad. Nos equivocamos una y otra vez y una otra vez, hacemos cosas malas, decimos hoy sí, mañana no, le hacemos daño al uno, al otro, pero yo confío en esto, tengo la esperanza, porque Jacob fue uno de los personajes importantes de la Biblia. Así que tú y yo creo que si nos equivocamos, tenemos esperanza, ¿no, Emerson? Por supuesto. De entender de que la salvación también va a ser acobijada para nosotros. Mira, y hay otro personaje interesante allí, José. José. ¿Qué lección podemos aprender de José? Todos saben y han conocido y han visto incluso películas acerca de José, pero me impresiona personalmente la pureza de José. Un joven, tal vez de unos 18 o 20 años, ante una dama hermosa, Una reina. una reina, vivía en palacio, no era cualquier persona, era una mujer supremamente atractiva, pero dice la historia que José dijo a esta dama: ¿cómo es posible que yo cometa este pecado y pecaría contra Dios? O sea, la pureza de José. José es un hombre que nos enseña lecciones muy importantes y sobre todo a nosotros los hombres, sobre todo a nosotros los caballeros. ¿Es posible vencer la tentación? Es posible. ¿Es posible salir ileso de las pruebas? Es posible. ¿Cómo? José nos enseña un método, Aldair. Cuando él se sintió asediado por esta dama, dice la historia que él salió corriendo de ese lugar. Huir del pecado. Huir. Yo creo que esa es la clave, ¿no? A veces nosotros no huimos porque nos gusta el pecado, pero qué bueno sería que nosotros ante las tentaciones pudiésemos tener una vía de escape. ¿Huir para dónde? A los brazos de Cristo Jesús, por supuesto. Mira, Emerson, aquí yo también voy y digo lo siguiente. José no tenía nada que perder. Él era un esclavo. Ya qué más si lo habían vendido. Segundo, la fidelidad tarde que temprano tiene recompensa. Así es.
Y aunque nosotros no veamos allí que en el momento los resultados, pero José fue llevado a la cárcel, conocemos la historia. Yo digo, hay veces decimos, pero ¿por qué ser fiel a Dios, hermano? Pasamos necesidades o vienen problemas y no sale lo que nosotros queremos. Porque yo le fui fiel a Dios y José quizás le preguntaba eso a Dios, pero resulta aquí que Dios en el momento no iba a hacer esas maravillas, sino era más adelante. Así es. Entonces perseveró, confió en Dios, y la fidelidad vale la pena. Por Entonces vamos supuesto. a pasar, Emerson. Otro que hemos venido hablando un poco es de Moisés. ¿Qué experiencias o qué nos cuentas tú de ese Moisés, de ese hombre que marcó la historia del pueblo de Israel? Claro, Moisés es un hombre que nos enseña lecciones maravillosas. Por ejemplo, a mí me impresiona cómo Moisés, siendo el heredero a la corona del trono de los egipcios, el imperio más poderoso de la tierra en su momento, sin embargo, dice la historia bíblica que estuvo dispuesto a cambiar esa gloria mundanal por vituperios, por liderar un pueblo rebelde. Pero más que eso, Moisés no estaba viendo eso. Moisés no estaba viendo el desierto ni un pueblo rebelde a quien iba a liderar. Lo que él estaba viendo era una patria, dice la Biblia. Estos murieron creyendo en una patria mejor, a saber, la celestial, dice la historia bíblica. El punto es, mis queridos, que Moisés nos enseña lecciones de sacrificio. Estuvo dispuesto a renunciar, al igual que José, por un placer sensual, tal vez temporal. Moisés estuvo dispuesto a renunciar por una fama mundanal, por las glorias eternas y maravillosas que Dios tenía preparado para él. A mí me parece que esta decisión de Moisés es una decisión muy importante y nosotros tenemos que aprender de una lección significativa de este hombre. No solamente el sacrificio, sino la paciencia. Era un hombre paciente, tenía un liderazgo que su suegro ahí, Jetro, le enseñó un poco, y ese sacrificio, el que tú decías, lo que sacrificó Moisés. Y no solo eso, la confianza en Dios, Así es. porque también tenía confianza en Dios. Él salió donde lo iban a matar a rescatar a un pueblo. Hermano, donde uno le va mal, uno no vuelve. Así Uno no es. vuelve. Pero aquí confío en Dios. Así es. Confío en la prudencia de Dios. Pero qué importante es nosotros, porque el título dice, nosotros conocer la historia y alabarle. Bueno, esto significa para nosotros que debemos alabar a Dios por estas maravillas que ha hecho o que hizo y que está haciendo también en la actualidad. Quizás no lo vemos en el momento, pero lo está haciendo Emerson. Por eso nosotros, qué importante es, vamos a leer el Salmo 105, versículo 1 en adelante. Dice, da gracia al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, proclamad todas sus maravillas, glorioso en su santo nombre. Alégrese en el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su poder, buscad siempre su trono. Acordaos de sus maravillas, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Exactamente. El propósito del Salmo 105 es mostrarnos una historia no tanto de los eventos del pueblo de Israel, sino de los personajes, de los patriarcas. Y cuando nosotros reconocemos cómo Dios guió a estos héroes de la fe, no podemos tener otra respuesta diferente sino alabar a nuestro Dios por todas las cosas buenas que Él hace. Por supuesto, Abraham, Jacob fueron personas que se equivocaron, pero sin embargo Dios estuvo dispuesto a perdonarlos, a restaurarlos y convertirlos para nosotros hoy en ejemplos dignos de imitar. El apóstol Pablo, hay un texto que dice que da gracia a Dios por todo. O sea, seamos agradecidos a Dios. Glorifiquémoslos por las pequeñas y las grandes cosas que ha hecho en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga.